Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar de dos casos de donde el potencial está en el pozo, pero por alguna razón no lo hemos llevado a superficie. Entonces, recuerdan que la vez pasada vimos un caso de algo de subir el potencial desde el yacimiento al pozo a través de una fractura. Y esta vez estamos viendo entonces dos casos. Un caso es un pozo de gas que después de irle reduciendo el back pressure, la presión de THP o contra la formación a través de aumentos estranguladores, llega un momento, como pasa normalmente en los pozos de gas, que aparece el agua y el agua aunado al back pressure, a la contrapresión que se ejercida en superficie, dejan de producir los dos, no sale ni el gas ni el agua. Entonces eso es un caso, y el otro es un pozo de petróleo que también, bueno, este sí estaba produciendo, pero no estaba produciendo la tasa correcta que el potencial tiene, porque no estaba siendo levantado de una forma correcta, o sea, no había suficiente drawdown en favor de la formación. Entonces vamos a ver los dos casos. Este es el título, bueno, dos casos optimizando el potencial desde el pozo hasta arriba. Entonces vamos a ver, este es un buen productor de gas cuya contrapresión estaba siendo reducida con los incrementos de estranguladores y la producción de gas iba subiendo hasta que apareció el agua. Cuando el agua aparece, entonces en el yacimiento, áreas del yacimiento que estaban tenían gas, ahora tienen agua, que eso normalmente pasa en los yacimientos de gas. Lo vi en otro caso, en otros dos casos en otro país, y en uno de esos casos era idéntico a este. El agua mató totalmente al gas. Solamente que en aquel caso el acuífero era más fuerte y el agua sí seguía saliendo. En este caso dejaron de salir los dos. Entonces, el pozo, como les dije, estaba alineado a un sistema en la facilidad, a un sistema de separación muy alto, y por eso la contrapresión, además del estrangulador que tenía. De esa forma controlaban el pozo. Algunos condensados estaban siendo producidos, pero el yacimiento todavía no había atravesado la presión de dew point, la presión de rocío. Entonces los condensados se estaban formando más en el camino hacia la facilidad, ¿verdad? Y en las facilidades había etapas de compresores, pero no eran de buena presión. Entonces para el gas lift no eran posibles. Entonces, y los intervalos eran pequeños, uno de 6 y otro de 12 pies. Y el contacto de gas-agua estaba muy cerca. Es más, hay otra interpretación petrofísica donde dice que está más cerca que 70 pies. Y el pozo es como de 11.000 pies, por ahí andaba. Y se había corrido un production longitude, un PLT, y el agua estaba metida ahí en la formación. Pues. Que se había discutido ahí con respecto al pozo, que se podía inyectar un gel sellante, solo que fue descartado porque también arriesgaba la producción de gas. Por cierto, el cemento también fue descartado aquí por la misma razón. Todo estaba muy cerca. Las simulaciones con gas lift eran buenas, pero tú no puedes aplicar el sistema de levantamiento si tienes una estrangulación tan fuerte. Entonces lo que se recomendó antes de eso era acumular bien el pozo y eliminar la contrapresión, alineando el pozo a un sistema de separación más bajo y eliminando los estranguladores o incrementándolos. De esta compañía yo me fui, pero supe que se hizo eso y el pozo empezó a producir otra vez. Ok, para adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Esta es la historia del pozo. Era un pozo chévere, produciendo 15 millones. Cuando le subían los estranguladores, él iba subiendo su producción. Y hasta que llegó un momento en que el agua apareció. Una vez que el agua aparece, ya la producción de gas empieza a bajar, la producción de agua sube
Y llega un momento que, por cierto, no está aquí en la historia, llega un momento que los dos, en este caso los dos mueren. Deja de salir gas y deja de salir agua. ¿Cómo lo simulamos? Por cierto, como les he dicho antes, este es el simulador PipeSim. Los demás software quizás lo hacen igualito. Esto lo hice porque era la que tenía la empresa donde yo estaba. Entonces lo simulamos como dos zonas, una de agua y una de gas. Queríamos saber a qué presión el agua despertó, a qué presión de fondo fluyente el agua despertó en el fondo del pozo. Entonces para eso desactivamos la de agua, dejamos la de gas solamente y nos dimos cuenta que a 5.000 libras más o menos, a esa presión en el fondo del pozo apareció el agua. Y no dejó de subir hasta que el hold-up mató al pozo. El hold-up mató al pozo. Esta es la historia, la agonía del pozo antes de morir. Él daba esto es como 10 días de historia. 5.5, después 3.4, 2.4.9 fue lo último que produjo. Y el agua andaba por aquí en 2.500, 2.000, 1.500, hasta que los dos dejaron de aparecer en el pozo. Y era más o menos igual el volumen, ¿no? 0.9 millones y 900 barriles. Aquí está el gas, aquí está el agua, los dos a punto de morir. Y de hecho eso fue lo que pasó. Desaparecieron. También vimos la presión de rocío y tal y cual, pero no estaba en el yacimiento todavía. Como dije antes, se conseguía del pozo hacia arriba, ¿verdad? Y ahí, como ustedes saben, en la facilidad y todo, ahí aparecen los condensados, ¿verdad? A medida que bajamos la presión de flujo, la presión steady state, la presión de flujo en cada punto, ¿verdad? Entonces, eso fue. Hicimos una sensibilidad de que esperar reduciendo la back pressure y aquí está el agua, aquí está el gas. Recuerden, y nosotros les decíamos, no la bajen tanto porque uno no sabe en el yacimiento, si yo la bajo mucho por aquí, que son 6.000 barriles de agua, quizás el gas ya no aparece, ¿verdad? Que estas son 3.200 libras, 3.200 libras dice aquí que va a producir 9 millones, pero quizás aquí no aparece nadie, lo que aparece es pura agua. Entonces, sean conservadores cuando tengan un caso parecido, traten de ir very slow y observando, traten de producir algo y que sea económico, porque a veces el volumen de agua es tanto que se come las ganancias del gas. Traten de ver cuántos barriles de agua producidos significa cuántos millones de pies cúbicos. Porque si yo voy a producir 500.000 pies cúbicos más y 1.000 barriles de agua, quizás no vale la pena, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser conservador en ese sentido y creo que hay que hacer las economías. Volumen de agua con 1.000.000 de pies cúbicos o 1.000 pies cúbicos. ¿Cuál es el break-even? Cuando se hace anticronómico. Y el gas lift parece ser una solución más adelante si en el yacimiento no ocurre que se llena de agua todo. Eso no lo sabe. Yo particularmente no lo tenía claro en este caso. Entonces, el segundo caso es un pozo de petróleo, un pozo profundo como de 13.000 pies, produciendo en gas lift, produciendo 600 barriles, y la inyección estaba haciendo a través de la manga de circulación, una camisa que se pone por encima de la empacadura, ¿se acuerdan? ¿No? Esa camisa estaba como 3.000 pies encima de la formación, o sea que había una oportunidad de bajar el drawdown, ¿verdad? Había una oportunidad de una vez. El que ve un caso de esto dice, bueno, ahí se ve, parece. Y todos los pozos estaban construidos así porque era profundo y el diseño de revestidores no permitía. Entonces tú terminabas abajo con 4.5 y ya no un sistema de levantamiento para allá de gas lift. Bueno, o quizás cuando ellos en el campo empezó no hacía falta, ¿no?, producir tanto porque el plan de explotación así lo decía, pero ahorita cuando nosotros vimos el caso sí hacía falta. Entonces, y los pozos no producen en forma natural, necesitan gas lift para producir. Y las recomendaciones que se vieron para mejorar el pozo era correr un coil tubing dentro de la tubería hasta lo más cerca posible de la formación para levantar desde allá con gas, ¿verdad? El sistema de compresión era bueno, tenía 3.000 libras de presión disponible y
y la presión del yacimiento era 2500. O sea, siempre que se tenga un caso de eso es porque tú puedes llegar, cuando la presión de compresión es más alta que la presión del yacimiento, es porque tú puedes llegar bien lejos y no necesitas hacer muchas descargas, puedes llegar bien lejos de una vez. Entonces, producir por el anular abriendo la camisa de circulación es importante porque, y lo podemos hacer porque el pozo no puede producir natural por cuestiones de seguridad. Yo no puedo tener un pozo flujo natural por el anular porque si llega a ocurrir alguna falla en el árbol, lo que sea, yo no puedo controlar el pozo, no tengo tubería dentro del pozo. Pero como este no fluye, si llega a ocurrir algo y este no fluye natural, yo cierro el gas y se muere, ¿ok? Lo puedo hacer, fluido. Son cosas que hay que chequear siempre para poder tomar una acción. Y las simulaciones daban que era una tremenda idea. Entonces, ¿cómo era el pozo? Era así, inyectaba gas lift normal por la camisa. ¿Y qué hicimos? Bajamos un cold tubing hasta más cerca posible, donde la presión nos daba, y de hecho esto se puede ir probando a medida que uno va bajando, ¿verdad? Y para estar seguro de que cuando yo lo deje ahí va a funcionar. Entonces levantaba gas lift por ahí, el fluido bifásico, gas petróleo, pasaba por aquí, y desde la camisa se levantaba por el anular. Entonces, como yo no podía llegar con otro sistema de levantamiento abajo, entonces yo lo hice así. Este pozo que daba 600 barriles, en la simulación nos decía que iba a dar 1600 con esa acción. Sin embargo, dio más, dio como 1800, dio como 1800. Entonces, y se le aplicó a todos los pozos del campo, que eran como 6 pozos, no era un campo muy grande. Pero lo que sí es cierto es que este campo, de 5000 barriles que producía, llegó a dar 11000 barriles, un mes, 2 meses después. Entonces, sin taladro, solo con el costo del cold tubing, ¿ok? Entonces, estas son las ideas que recuerden el primer caso, aquel que vimos en el video pasado, de que hicimos una fractura. Eso le abría el espectro a todos los pozos del campo. Y podíamos doblar la producción del campo. En este caso también la doblamos. De 5000 la pusimos en 11. Sin taladro, ¿ok? Sin taladro, solamente usando cold tubing que pueden ser usados. Tú descartas un cold tubing, pero para gas lift sirven. Entonces son cuestiones que salen económicas y que traen tremendo beneficio. Entonces, bueno, eso es todo. Les doy gracias por estar ahí. Cualquier cosa me lo preguntan, me lo envían, me lo ponen en el canal y ahí lo discutimos. Si quieren que cubramos otras cosas, voy a seguir poniendo cosas hasta que el tiempo me lo permita. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, hermanos.